Buenas noches, vamos a empezar la clase de hoy. Va a ser, tenemos esta clase y la semana que viene, Semana Santa, en teoría también hay clases, porque es lunes. Bueno, la clase anterior habíamos visto esto que es toda la parte teórica, perdón, voy a convertir pantalla. Todo lo que es sistemas operativos, teniendo en cuenta la historia. Estoy compartiendo pantalla. Si es que funciona, voy a compartir la pantalla. Parece que no está funcionando. Un segundito. Ahora sí. Y todo esto vimos la clase pasada. Solo haciendo un breve repaso, vimos el concepto que es preguntas sobre el examen. O sea, cualquiera de estas preguntas pueden salir en el examen. Básicamente es una interfaz entre el usuario y el hardware. Y requiere mucha habilidad de programación a nivel de hardware, a nivel de, se llama programación de bajo nivel. Digamos que de altos niveles son programas que están más cerca del usuario, por ejemplo, una página web, una aplicación para celular, así como WhatsApp, lo que sea. Y de bajo nivel es algo que trabaja de cerca con los dispositivos. Es una forma de diferenciarnos en dos tipos. Bueno. Y todo esto habíamos visto también en la clase pasada. Y habíamos visto parte de la historia, cómo era esto en los años 40, 50, 60, 70, hasta la actualidad. Y habíamos visto también un diagrama de cómo está el mercado de sistemas operativos. ¿Cómo está el mercado? Es súper extraño cómo Android le está de a poco pasando a Windows. Esto no está actualizado. Está actualizado. Sí, ya le pasó. Tengo que actualizar para tener los datos actualizados y obtuve de esta página que es muy conocida. Esta, o sea que ya hace un tiempo que está por encima Android, que es el color naranja, y Windows en general es el color celeste. No es porque Android sea mucho mejor en computadoras, sino que porque los celulares están utilizando más que las computadoras hoy día para cosas clásicas, no sé, pagar facturas, estudiar por internet, ver redes sociales, etc. Bueno, y entonces lo que vamos a ver hoy es la clase número 2. Y cada clase es así, ¿verdad? Es una presentación y luego un cuestionario. Y hacia final del semestre vamos a tener un tipo de trabajo práctico, tipo de exposición que consiste en investigar sobre un sistema operativo. Como la clase es virtual y no tiene pinta que vaya a ser real por ahora, en lugar de tener que instalar en sus máquinas, lo cual es un poco riesgoso, hay que formatear, vamos a utilizar, hay una página de un proyecto de Linux que nos permite probar sistemas operativos en tienda, así por el navegador sin instalar nada. No me acuerdo el nombre. Esta página DistroTest. Lo que tiene esta página tiene una enorme cantidad, 1538, 346 sistemas operativos y 1538 versiones. Todas estas. Entonces nosotros hacemos clic sobre cualquiera de ellas. Vamos a ver alguna conocida o desconocida, no sé. Voy a abrir cualquiera al azar. Ahí está.
que hay varias versiones y al darle Start ya tiene que funcionar si sale, si, por lo menos si está todo disponible. Como es algo que requiere muchos recursos a nivel de servidor, no nuestro, sino que del dueño de la página, ¿verdad? No, tiene una especie de cola, en el cual nos dice cuánto tiempo tenemos que esperar y luego ya está brindando. Entonces esto ya está cargando el sistema operativo en nuestro propio navegador para que podamos utilizarlo. Y ya nos salen las opciones. Voy a darle para instalar. No, en este caso voy a probar más rápidamente. Rápidamente, si es que me hace caso. No tengo la menor idea por qué no me hace caso. Ahí me hace caso. Sí. Me hace caso. Bueno, en eso va a consistir el trabajo práctico, pero todavía no lo he dado oficialmente. En la semana, prometo, que va a aparecer una descripción así bien detallada para que todos sepan y todos tengan registrado. Nada más que una explicación informal lo que les estoy mostrando ahora. Está cargando. Todo esto puede demorar porque es normal que demore iniciar un sistema operativo. Hoy día Windows 10 está súper optimizado y demora muy poco. Pero inclusive Android, que uno tiene en celular, es lento para iniciar. Es rápido una vez que arrancó, pero si uno apaga totalmente el teléfono y prende, es súper lento. Bueno, aquí quise abrir algo, me parece que no quiero ver. Y abrí el Media Player y abrí la terminal. Cerrar esto. Eso también depende un poco de la velocidad de internet, específicamente de la latencia, porque es como una sesión de escritorio remoto a este sitio que probablemente está en Estados Unidos. Aquí abrí la terminal. También más adelante en el curso vamos a ver comandos de Linux y de Windows para saber usar bien ambos. Comando clásico para qué carpetas hay, TLS, está súper lento. Ese era nomás. Y vuelvo a la clase. Y hoy vamos a ver diseño de sistemas operativos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es una aplicación? Sí, aplicación, por ejemplo, es calculadora, navegador, editor de texto, antivirus, WhatsApp, programa para ver películas, etc. Entonces, la definición es que es un programa informático que permite al usuario resolver un problema específico. O sea, sirve para hacer algo. Es lo que está corriendo por encima del sistema operativo. Y acá hay otro concepto que es muy parecido, pero no es igual. Y es importante conocer la diferencia. Proceso. Es la misma aplicación, ¿verdad? O sea, es la aplicación, pero que está en ejecución. O sea, es una aplicación cualquiera, pero que está corriendo, que está siendo ejecutada por el sistema operativo. No que está detenida o que está nomás en el disco, que está ejecutando. Ahí se convierte en un proceso. En el momento que se convierte en un proceso, para la computadora ya es alguien que está utilizando la CPU, la memoria y archivos y más cosas también puede ser tarjeta de sonido, puede ser cámara, etc. Ya es alguien que está consumiendo recursos de la máquina. Si no está siendo ejecutado, está ahí dormido. Puede ocupar espacio en disco, pero no hace nada. En el momento que se ejecuta es donde empieza a consumir recursos de la computadora o del celular. Y el sistema operativo es quien se encarga de habilitarle ese acceso a los recursos. Bueno, aquí hay una imagen del... Esto sería tabla de procesos de Linux. También en Windows hay exactamente igual. La lista de procesos en Linux. Existe un comando en Linux que se llama top, T-O-P, top, que nos muestra todos los procesos que están siendo ejecutados en Linux. Lo mismo existe en Windows, apretando Control, A, suprimir. Hay varias formas de llegar hasta eso. Y aparece de esta forma.
todos los procesos que están siendo ejecutados. También nos permite ordenar por quién usa más memoria, quién usa más CPU, etc. Muchas veces en nuestra tarea de administradores de sistemas, el famoso encargado del servidor, cuando el sistema está lento, lo primero que conviene hacer es apretar control al suprimir y ver si alguien se está llevando toda la CPU. Si es que descubrimos eso y no es alguien así muy importante, no sé, alguien que está haciendo algo indebido, nos conviene cerrar ese proceso. Si es el sistema mismo que está facturando algo importante, bueno, hay que aguantarnos, va a tener que estar lento y podemos recomendar ampliar el servidor con dinero en el futuro. Bueno, esta sería la pregunta de qué se encarga el sistema operativo con los procesos. Entonces está el proceso, que es una aplicación que está corriendo, y el sistema operativo le permite, número uno, permitir el acceso al procesador. O sea, le brinda el acceso al procesador. No es que ese proceso sabe qué modelo de procesador tenemos. El sistema operativo es el que le está contando todo eso. También permite la comunicación entre procesos. O sea que cuando nosotros programamos nuestra aplicación no tocamos código de procesadores ni nada por el estilo. Simplemente hacemos que funcione. También definir la cantidad de memoria que asignará a cada proceso. O sea, el sistema operativo nos va brindando esos espacios de memoria. Y finalmente asignar espacio en disco para guardar información. Siempre hay posibilidad de que todo esto que queremos no exista, o sea, que el procesador esté saturado, entonces nos va a poner una cola de espera. Se va a volver lenta la computadora. También puede no existir memoria. Entonces, en lugar de darnos memoria RAM, nos va a dar memoria tipo disco, que es más lento. O no nos va a dar luego y entonces no se va a abrir la aplicación. O se puede colgar si es que se quedó en la mitad. Y finalmente, el tema de espacio en disco también. El disco se puede llenar. Nada, esto, por lo menos, no todo esto es común. El primer caso, o sea, el tercer caso sí es común a veces. Entonces la gente termina comprando más memoria. Es súper común en temas de programas pesados como videojuegos que la computadora no le dé el cuero, ¿verdad? Entonces está el usuario peleando, optimizando, tratando de levantar el juego que está de moda y no levanta. Y bueno, entonces queda ahí la gran incógnita, que es, no jugamos ese juego, jugamos otros más antiguos, o vemos cuánto dinero tenemos y gastamos en ampliar la computadora. O sea que tampoco es tan recomendado, o sea, tenemos que ver la mejor opción. Bueno. Estos serían otros conceptos. Hay uno que se llama sistemas monolíticos. Esto sería sistemas operativos monolíticos. Es como el diseño más, son formas de entender los sistemas operativos. También esto tiene mucho que ver con la historia que vimos en la clase pasada. Entonces, sistemas monolíticos, y acá pongo unos ejemplos, son Microsoft DOS, que es un sistema súper antiguo de Windows, de Microsoft. Básicamente es una ventana de comandos que era en los 80, por lo menos la computadora se prendía y nos generaba esto nomás, no aparecía Windows. También Windows 95, que es la versión de Windows de 1995, de 1998, y de Windows Millennium, que es la versión de Windows que apareció en el año 2000, 2001, por ahí. Digamos, un nombre comercial de que entraba el nuevo milenio. ¿Cómo funciona esto? Hay algo que se llama kernel. El kernel es como el arranque de la computadora. Y luego el kernel están las aplicaciones o software en inglés. Entonces las aplicaciones hablaban directamente con el sistema operativo, con el kernel del sistema operativo. No había intermediarios. Si queríamos que algo funcione en la disquetera, teníamos que programar en nuestra aplicación un acceso a la disquetera con código de la disquetera, lo mismo que el mouse y otras cosas. Así funcionaban los sistemas monolíticos. Y
Desventajas, ¿dónde están las desventajas? Bueno, no puse desventajas, pero realmente la desventaja de este modelo es que, aquí está, perdón, un error en una aplicación, o sea, programamos mal algo y se cuelga, o sale pantalla azul de Windows, vamos a buscar un poco aquí, pantalla azul. Era demasiado común esto en los 90. Sí. Esta era la clásica pantalla de la muerte. Un segundo, vamos a poner pantalla grande. Era la clásica pantalla de la muerte que existía en los 90, Windows 95, 98, esas versiones. Entonces, cualquier error de aplicación hacía que la unidad se cuele de esta manera. Ese error de aplicación podría no ser algo grave, sino que a veces es, por ejemplo, se desconectó la impresora y la aplicación quiere acceder a la impresora. Algo tan simple como eso hace que se cuelgue. Recuerdo en 1998, el dueño de Microsoft, Bill Gates, iba a mostrar una aplicación de Windows 98 que se comunicaba con el escáner para escanear documentos. Era toda una novedad en ese momento. Hasta que en medio de la conferencia con mucha gente, puedo buscar el video en YouTube, hubo un pequeño, no sé si pestañeo o algo que el escáner falseó y entonces apareció esta ventana de la muerte. La computadora que estaba perfectamente prendida no le detectó el escáner y se volvió. Buscar. Fue muy famoso este caso. Está. Fue un caso súper famoso en esos tiempos porque se transmitía en todo el mundo. Aquí está CNN. Horrible la calidad del video, pero bueno, aquí está. Acá está detectando el escáner y aquí apareció. Y quería ver qué podía hacer y no había forma de que quería empezar a reírse Bill Gates. Este es el empleado que estaba mostrando. Y quería nuevamente tratar de que funcione y no funcionaba. La única forma que vuelva a funcionar la computadora en estos casos normalmente es reiniciar, apagar y prender todo. Bueno, sí, volviendo. Entonces, estos serían sistemas monolíticos. O sea, esto ya no se usa, pero igual es bueno tener una referencia, conocimiento de que esto existió. Luego aparecieron sistemas por capas. Perdón, aparecieron y se sigue usando hasta ahora. O sea, es lo que está vigente hasta hoy día. Por ejemplo, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 y 10. O sea, es lo que está vigente dentro de lo que es el ambiente Windows. Aquí tenemos el kernel, que es el arrancador de la computadora, el núcleo, el corazón, la parte central. Y luego tenemos algo que se llaman drivers. Entonces, cada fabricante de algo, de un controlador puede ser el escáner, puede ser el procesador, puede ser el sonido, puede ser la gráfica. Cada fabricante tiene que proporcionar los drivers y se cargan con el sistema operativo. Entonces el usuario, o sea, existe algo que se llama interfaz de usuario. Entonces las aplicaciones no hablan ya con el kernel, no hay forma que hablen con el kernel, entonces no hay forma que se cuelgue la computadora. Hablan con los drivers. Entonces si hay una falla en un driver, se va a colgar la aplicación, la aplicación se va a cerrar, puede fallar, pero no se va a colgar el sistema operativo. O sea, ese es el concepto. No siempre ocurre, a veces hay defectos inesperados. Pero la idea es esta, ¿verdad? Que entonces el sistema operativo está más protegido, más seguro. Es una optimización del modelo anterior, el modelo monolítico. Entonces, es como una jerarquía de capas. Entonces, el usuario siempre va a hablar directamente, o sea, va a hablar con los drivers y nunca con el kernel. Los drivers son los que hablan con el kernel. Digamos que los drivers están súper optimizados porque fueron realizados o por el fabricante o por la gente misma de Microsoft, que también tienen drivers para distintos tipos de dispositivos. Bueno, eso serían sistemas operativos por capas. Y la pregunta es aquí, ¿dónde está Linux? Vamos a verlo más adelante en otro modelo. Bueno, también existen hoy día sistemas virtualizados.
También esto está muy de moda en empresas, sobre todo, que es, vamos a ver, bueno, en este ejemplo, Android no parece, pero sí es un tipo de sistema virtualizado. Cada aplicación que corremos en Android corre una mini máquina virtual basada en Java. Esto es más lento, pero es más seguro. Y también en las empresas se utilizan muchos programas de virtualización, por citar algunas marcas, VMware, hay también de Microsoft, que entonces en un servidor súper grande, potente, caro, se pueden instalar pequeñas máquinas virtualizadas, que cada una de ellas puede brindar un servicio. En lugar de tener 10 computadoras en una empresa, con uno más ya es suficiente. Entonces en ese uno tiene un pequeño sistema operativo para la base de datos, otro pequeño para el correo, otro pequeño para la impresión, etc. Sí, y bueno, también existen sistemas operativos de tipo cliente-servidor. Estos. Sí, todas las versiones de Linux consisten en sistemas de tipo cliente-servidor. La forma que se pensó en Linux en un inicio es para redes, entonces todo funciona de esta forma. Son clientes que acceden a un servicio que está corriendo como si fuese un servicio de red. Esto es bueno o malo, depende para qué. Es bueno para cosas de red, es muy lento para cuestiones de videojuegos, donde uno necesita respuesta rápida, escritorio, etc. Hay mucho que optimizar para que esto funcione bien. Porque cuando nosotros, no sé, estamos reproduciendo un video o estamos jugando un videojuego y hacemos hacia arriba para que nuestro personaje salte, tiene que comunicarse con un servicio de red que está preparado para que mucha gente pueda entrar. ¿Sabes? Un poco más vueltero a nivel de programación, todo en Linux. Para ese tipo de cosas, para otras cosas sí es mejor. Todo esto, ¿verdad? Da para leer mucho, es más complejo de lo que estoy explicando aquí de forma resumida. Bueno, estas serían funciones del sistema operativo. La lista de funciones, ¿verdad? Por ejemplo, interpretar comandos del usuario. Estos comandos mucha gente no conoce, pero vamos a ver todos en este curso. Controlar recursos de la computadora, hardware, memoria, etc. Que todo funcione, que todo esté equilibrado. Manejo de errores, o sea, tiene que darse cuenta si algo está fallando y avisar al usuario, no colgarse tan rápido. Protección, esta también nunca es muy seguro que ocurra, ¿verdad? Depende mucho. Windows por lo menos le cuesta un poco que es software malintencionado, o sea, un virus corrompa la computadora. Esto funciona, por lo menos en Windows, si no estamos con usuario administrador. Si ejecutamos algo con el usuario administrador, probablemente se va a corromper. Lo mismo en Linux, si ejecutamos programas con virus como root, probablemente se va a ocurrir un desastre. Y finalmente, multi-acceso. Permitir a varios usuarios el acceso en simultáneo. Esto sobre todo en Windows y Linux. En Android no tiene mucho sentido porque es un teléfono que no pueden usar dos personas al mismo tiempo. Pero a nivel, digamos, a nivel de opciones, sí también tiene esa opción. Bueno, estos serían componentes de Windows. Tienen más componentes, son los más importantes. Digamos, esto es lo que están en los libros. Posee el kernel, que es el núcleo del sistema, es el que se comunica con el sistema. Aparte de eso tiene un bootloader, ese sería como la parte del arranque y luego ya carga el kernel. Y finalmente, una vez que inició todo, está el escritorio, el entorno visual para utilizar. Estos son componentes de Windows 10. Ahora vamos a ver los de Linux, que son muy parecidos. Esto también es de Linux en general, porque en Linux hay un montón de variedades. Esto es a nivel general, por lo menos como están los libros. También tiene un kernel. También tiene un gestor de arranque.
Y aquí es donde se diferencia con Windows. Pero realmente esto es discutible, por aquí aparece la shell o consola de comandos, línea de comandos. Depende mucho de la versión de versiones de Linux como Ubuntu, que en lugar de la shell trae también un escritorio muy parecido a Windows. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. A partir de esta clase, entonces hay que hacer este cuestionario. Ya hizo una persona que me sale, ya hizo Micaela Torales. Y sacó los 10 puntos. Cada uno de estos cuestionarios vale un puntaje y al final del curso, a la mitad del curso, voy a decirles cuánto tiene cada uno, etcétera. Están todos los cuestionarios abiertos y estos valen por esos 18 puntos o 20 puntos de trabajo en clase. Y bueno, esto sería todo por hoy. También subí esto que es esto sí es opcional, no vale puntaje, es un juego. Es un juego de preguntas y respuestas que todos pueden hacerlo. ¿Ya terminó? Oh. Profesor, nosotros vamos a tener trabajo práctico entonces, ¿verdad? Nada de esa cosa. Así mismo, la próxima clase o en la semana sin falta voy a dar los detalles del trabajo práctico. Eso que les expliqué, era investigar un poquitito sobre un sistema operativo y ponerlo en clase. Voy a subir a la plataforma la explicación oficial del trabajo práctico. Púrete, profe. Bueno, y eso sería todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta. Profe, una consulta. Me preguntaron, ¿verdad? Contigo en nexo de comunicación plataforma nomás, ¿verdad, profe? No sé, discúlpame la profe, no sé si ya explicaste en la clase anterior, bro. ¿Cómo es la pregunta? Perdón, no entendí, disculpa. No, me consultaron, pues, los muchachos, si van a, si o medio de comunicación contigo, para saber, no, profe, cómo te va a manejar. Disculpame si es que ya contestaste en la clase pasada. Para ver si es que ya hicieron el cuestionario. No, profe, lo que te está intentando preguntar es cómo nos comunicamos contigo. ¿Me O sea, escuchaste, te da la copiar? hora virtual o un número o algo así. Sí, este es mi teléfono. Acá está. Acá puse. Ok, ¿y creamos un grupo contigo, profe, o el privado cada uno? No, pues, estaría perfecto crear un grupo de WhatsApp. Sí, genial. Dale, profe. Perfecto. Bueno, entonces dejamos hasta aquí por hoy y nos vemos la próxima clase. Dale, profe. Dale, perfecto, a las órdenes y estoy atento al grupo de WhatsApp. Dale, hasta luego. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau, profe. Profe, buenas noches.